El deporte es una de las actividades más democráticas que existen. Todo el mundo puede practicarlo. Basta con descubrir aquella modalidad en la que mejor encajas y que más te atrae. El problema es que cuando entramos en el ámbito de lo profesional, todo eso desaparece. A pesar de la buena salud con la que cuenta el deporte femenino en la actualidad, aún le cuesta hacerse hueco en la cobertura informativa y, sobre todo, a la hora de despertar el interés de los patrocinadores. Eso las mujeres, porque más complicado lo tienen aún otros colectivos como las personas transexuales, discriminadas en muchas competiciones ya que nadie parece tener claro en qué categoría deben participar. ¿En el mundo que viene el género dejará de ser alguna vez un problema? Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Can Nasser get there? She does! Similar goal celebration we saw here over a year ago. Lo ideal sería hablar únicamente de gestas deportivas, como las de Alexia Putellas, Sandra Sánchez o Adriana Cerezo. Pero a día de hoy, estas noticias quedan empañadas por otras, como que las mujeres solo están presentes en el 6% de las noticias deportivas en España, o que en la última lista Forbes, de los 50 atletas mejor pagados del mundo, 48 son hombres. ¿Llegará el día en que dejemos de hablar de deporte masculino y femenino y pasemos a hablar simplemente de deporte? Pues pasa lo mismo que con el feminismo, ¿no? Ojalá esté tan normalizado que no tengamos que hacer esa división entre deporte masculino y femenino. Ojalá a una tenista se le pague lo mismo que a un tenista, a una gimnasta de élite se le pague lo mismo que a un gimnasta de élite. Eso me encantaría. Creo que todavía vamos a tardar un poco. Silvia, ¿hay igualdad en el deporte? No. La respuesta es bien sencilla. No la hay, creo que es manifiesto y creo que es uno de esos espacios donde quizás el consenso esté en que no lo hay. En ningún dato lo refleja, ni desde la visión profesional de quienes la practican, ni de quienes dirigen las federaciones, ni siquiera del espectáculo, de quienes ven el deporte. Así que no, nos queda ahí mucho apasionante por hacer. ¿Y qué papel le asignamos al deporte con lo que tiene de movimiento de masas? Pues cuando es muy público, pero también cuando es desde lo individual o desde la pequeña escala, se habla del deporte como que promueve grandes valores, ¿no? Si esos valores no incluyen la igualdad, tan grandes no son. ¿Qué valor le damos dentro de lo que pueda ser la lucha general global por una igualdad general, ¿no? A mí me parece que es absolutamente crucial. No se puede entender la construcción de una civilización sin entender lo que el deporte a lo largo de la historia en la civilización ha supuesto. Hoy en día, de hecho, es muy probable que deportistas sean más iconos sociales que la ciencia e incluso la política. Tienen una representatividad que va muchísimo más allá del mero plano deportivo. Es una construcción casi clásica de la masculinidad. Y esa construcción de la masculinidad además es muy determinada, en un estereotipo muy delimitado, incluso para los hombres, pero que excluye a las mujeres. Creo que vamos a encontrarnos fácil en cuando decimos cómo corren los hombres y cómo corren las mujeres, no estamos hablando de correr, estamos hablando de la construcción de valores que hay detrás de la masculinidad y de la feminidad. Así que en ese camino hay todo un mundo por hacer, porque además son valores muy buenos para toda la ciudadanía, de la cual las mujeres no se pueden quedar apartadas. El valor de la competición, del compartir, de los valores, del respeto, de la superación, no son valores que pueden ser enseñados solo a una parte de nuestra ciudadanía o de la sociedad. Tienen que ser compartidos por todos porque son valores positivos. El fútbol está considerado el deporte rey y también una práctica eminentemente masculina. Así que para pulsar la situación actual del deporte femenino en Canarias, nada mejor que hablar un poco de fútbol. Patricia, ¿cómo está el fútbol femenino?
El fútbol femenino está muy bien, goza de buena salud, pero puede estar mucho mejor, que se consolide, y sobre todo aquí el fútbol femenino canario necesita de un empujón. Tenemos muy buenas jugadoras, muy buena cantera, y hay que seguir apostando por todas ellas. Y en esa apuesta vas a estar tú peleando fuerte, ¿no? Porque ahora estás en la directiva de la Federación Interinsular de Fútbol y tienes toda tu experiencia, 20 años como jugadora, y seguro que muchas inquietudes acumuladas que fuiste también pensando y viendo y observando en toda tu etapa de jugadora, ¿no? Sí, vamos, los inicios eran completamente diferentes a cómo está ahora el fútbol femenino. Entonces, en estos 20 años ha habido un salto, pues tanto cuantitativo como cualitativo, y anécdotas pues miles y muy graciosas. O sea, entrenábamos y muchas no teníamos botas. Eso de las botas de taco era un poquito más adelante. Algunas sí tenían, otras íbamos en playeras. Equipaje evidentemente no teníamos, cogíamos los que terminaba de entrenar o de jugar, o los que desechaba el propio regional, y con eso empezábamos a competir. Se crearon 2 ligas que se denominaba Liga Interbarrios, al margen de la federación, muy poquitos equipos, 6 equipos a nivel isla aquí en Gran Canaria, pero con mucha ilusión, con muchas personas comprometidas en que el fútbol femenino ya había estado. Hay equipos de los años 60, de mujeres que jugaban entre sí, pues vienen fiestas de los barrios, diferentes eventos populares pues que se reunían, y fueron también realmente las pioneras, ¿no? A mí me tocó vivir una época de transición de fútbol femenino canario no federado a federado, y ya pues echando la vista atrás y aterrizando en el día de hoy, ojalá sea ya la transición a un fútbol femenino profesionalizado. En el fútbol, como en otros muchos deportes, las competiciones se dividen en categoría masculina y femenina, pero hay otras disciplinas en las que el género no tiene tanta importancia. La Fórmula 1 apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, aunque a la hora de la verdad la parrilla esté aún compuesta solo por pilotos masculinos. Y hay otros deportes que los practican indistintamente ambos sexos, como la vela o la esgrima. José María, aparte de la pasión que tienes por la esgrima, pero ¿dirías a la hora de venderla al mundo que estamos hablando de un deporte un poquito más igualitario quizás que otros? Yo entiendo que sí. Entiendo que la esgrima es un deporte minoritario, como tú decías, pero bastante avanzado en cuanto a la integración de ambos géneros o de diferentes géneros en su desarrollo y en sus actuaciones. Los tiradores y tiradoras, compiten indistintamente entre ambos sexos cuando tienen categorías más pequeñas, prebenjamines, benjamines, niños de 10, 11 años, 9 años, 12 años. Hasta esas edades compiten en competiciones mixtas donde los chicos y las chicas tiran juntos, y los entrenamientos sí que son a cualquier edad juntos. Son las chicas y los chicos entrenan juntos y se preparan juntos, porque la técnica y la preparación física es la misma para ambos. ¿Y esto de dónde viene? ¿Fue siempre así o es algo que tuvo también un punto de inflexión? Realmente esto viene por la intervención de diferentes federaciones, que son federaciones pequeñas. Las competiciones de esgrima tienen un sistema de funcionamiento muy específico en lo que hay que dividir a los competidores en grupos de 7. Y había momentos en los que no era fácil crear un grupo de 7 chicas o de 7 chicos a la vez para poder competir, y tenían que hacerse grupos mixtos. Y de ahí vino la creación de estas competiciones mixtas donde los chicos y las chicas tiran juntos, de la necesidad de cubrir un espacio que no estaba cubierto, y era la intervención de diferentes categorías en una misma competición. La necesidad hizo virtud, y a lo mejor sí, podrían ser espejo de otros deportes que no se terminan de animar a dar ese tipo de pasos, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos pensado que la intervención de ambos géneros en el mismo deporte a esas edades es perfectamente factible. No hay grandes diferencias en cuanto a forma física ni aspecto físico de los tiradores, y por tanto no tiene por qué haber ninguna diferenciación a la hora de la competición. Luego ya si crecen y hay que establecer determinadas diferencias, aún así se puede mantener ese espíritu igualitario. Por ejemplo, creo que andan muy avanzados en la presencia de mujeres árbitras, ¿no? Sí, con independencia de que, como ya te manifestaba, realmente en los entrenamientos, cualquier categoría, incluso categoría adultos, categoría junior, entrenan chicos con chicas, porque además también es una forma de que ellas y ellos avancen y mejoren en diferentes personas o personalidades a la hora de competir.
La realidad es que efectivamente en las competiciones oficiales hay árbitras que se dedican a arbitrar competiciones masculinas, sin ningún problema y sin ninguna interacción machista en ese tipo de intervenciones de los árbitros. Pero en la esgrima está perfectamente afectado que las chicas pueden arbitrar a los chicos y puede haber disparidad de criterios, puede haber un momento en que un tirador no esté de acuerdo con la decisión de un árbitro, pero jamás ha habido ninguna actitud contraria al respeto hacia ese árbitro o hacia la persona que representa a ese árbitro. Hablando de respeto, hay una cosa que también me parece fundamental y bastante importante, ya que estamos resaltando los avances que puede ofrecer la esgrima a otras disciplinas deportivas. Antes de cada competición hay un llamamiento público a justamente el respeto, la igualdad, ¿no? Esto se hace cuando se va a tener una competición de manera bastante automática prácticamente, ¿no? Sí, es habitual, por lo menos en la Federación Canaria así lo hemos instaurado desde hace tiempo, que al inicio de cualquier competición siempre la presidenta, porque debo de recordar que de las federaciones canarias somos la única que tiene una mujer como presidenta, la presidenta siempre le recuerda a los tiradores e incluso al público, que suelen ser padres, familiares de los tiradores, que todo el mundo debe de conducirse dentro de la actividad con educación y con respeto tanto al resto de tiradores como a los árbitros que intervienen en la competición. Afortunadamente, gestos dignos de admiración en el mundo del deporte los ha habido siempre. Uno de los más recientes fue el acontecido en enero de este año, durante la celebración de la final de la Supercopa del fútbol femenino entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Hemos visto recientemente cómo un Fútbol Club Barcelona femenino, campeón de la Supercopa, como antes, sus jugadoras, antes de celebrar ese triunfo, mantean a la jugadora Virginia Torresía del Atlético de Madrid, o sea, del equipo rival, pues bueno, pues pasar lo que es una enfermedad y vuelve a los terrenos de juego, ¿no? Queda totalmente en un segundo plano la goleada, el triunfo, sino lo primero es pues ese valor social y bueno, que ha sido portada de todos los medios. Y ese es el mensaje, y qué maravilla que haya sido en el fútbol femenino, y el fútbol femenino de la máxima categoría, porque es importante para nuestras pequeñas, y tanto para los niños como para las niñas, que tengan referentes femeninos. Ya no es sorprendente que un niño o una niña pida la camiseta de Alexia Putellas, que ahora quiera la camiseta de Virginia Torresilla, que aquí las jugadoras que tenemos en Gran Canaria, que salgan en los partidos y que se les pida un autógrafo, una foto. Vamos creciendo y todo eso es en positivo. Si hablamos de referentes femeninos y de valores en el mundo del deporte, qué mejor que hacer mención a una mujer que aúna ambas cosas. Sabrina Vega, gran maestro femenino de ajedrez, 8 veces campeona de España y que en 2018 renunció a disputar el Mundial que se celebraba en Arabia Saudí en protesta por las condiciones que sufren las mujeres en dicho país. Me preguntaban un poquito ya a tiempo pasado sobre mi visión acerca de esa renuncia a participar en el Mundial de Arabia Saudí. Para mí creo que las consecuencias básicas o los efectos se resumen en este trofeo que me acompañan. Se trata del premio Reina Sofía del Deporte Nacional, que tuvieron a bien concederme precisamente por ese gesto. Y no lo menciono por el honor que tuve de recibirlo, no solo por ello, sino porque para mí rubrica precisamente la esencia o lo que debería representar el deporte, que no es otra cosa que la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Tenemos una herramienta, un instrumento perfecto y precioso para introducir valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, el compañerismo y un larguísimo etcétera. Además tengo la suerte de haberme introducido precisamente en el ajedrez, que tiene quizás ese plus del valor de la integración, puesto que estamos acostumbrados a competir y a convivir todos juntos en torneos mixtos. Además, me gustaría, antes de despedirme, aprovechar este segundo que se me brindan para seguir apoyando el proceso que hemos iniciado de un tiempo hacia acá, que creo que vamos por la línea correcta, pero aún tiene una larga andadura y que espero que se respeten los ritmos. Hablo de la visibilidad, para mí clave, de los referentes femeninos. Creo que son fundamentales para la magia, que es despertar la curiosidad en todos y en todas
en cualquier área de la vida, en todo ese abanico amplísimo de opciones y de posibilidades que nos ofrece la vida. Los referentes femeninos nos van introduciendo precisamente en esa facilidad, nos facilita el poder convocar en nuestra mente la capacidad y la convicción de que también puede ser para nosotras. Ayuda, por tanto, a la introducción y también, si así despiertan el deseo y el gusto, que la continuidad profesional también es posible. Los referentes son muy importantes, teniendo en cuenta que más del 80% de las niñas que practican deporte lo abandonan durante la adolescencia. Pocas mujeres lo eligen como salida profesional. Los motivos son múltiples, desde los económicos hasta los problemas a los que se enfrentan si deciden tener descendencia. ¿Qué significa un embarazo en una mujer futbolista? Porque hemos visto a muchos futbolistas masculinos que el día de un partido resulta que ha nacido su hijo y bueno, todo se resuelve con a lo mejor hacer un gesto de mecer una cuna o de ponerse el pulgar en plan chupete a la hora de celebrar el gol, pero en el otro lado está naciendo su hijo. Eso evidentemente no lo puede hacer una mujer, pero sabemos que además el bloqueo va mucho más allá, ¿no? Sí, exactamente. Si volvemos a una mujer futbolista, tenemos que lo que es eliminar las cláusulas antiembarazo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro país. Eso ha estado ahí, con lo cual vamos atentas, ¿no?, a las libertades fundamentales de cualquier mujer futbolista que desee ser madre. Afortunadamente sí podemos aplaudir noticias como pues jugadoras del Real Madrid, Marta Corredera, veterana de la selección absoluta, que está embarazada, con lo cual compaginar ser profesional y la maternidad es un notición, o sea, es todo una noticia, pero qué lástima que sea en este 2022 cuando esté totalmente respaldada, ¿no? Por eso es fundamental que haya un convenio regulador, unos mínimos para que las mujeres futbolistas sean profesionales y tengan garantizadas toda su situaciones en cuestión de bajas y lesión y su deseo de maternidad, pues ese tiempo también. Y aludiendo a lo que decías, claro, para un papá futbolista, claro, esos 9 meses se viven de otra manera, ¿no? Físicamente no altera prácticamente nada. ¿Y de sueldos qué decimos? Bueno, los sueldos pues ya sabemos que evidentemente no se trata de conseguir una igualdad salarial porque evidentemente los hombres en el fútbol llevan pues desde el inicio, las mujeres no se les estaba permitido, con lo cual el recorrido, el apoyo mediático, la sponsorización son años de diferencia, pero claro, no hace falta, ¿no?, para vivir, sobrevivir y garantizar. No hay que olvidar que los futbolistas también son deportistas, al igual que los tenistas, los balonmanistas, cualquier disciplina. No es necesario, pero bueno, es el dinero que se genera. Por eso desde aquí, ¿no?, y fomentando esa igualdad en el deporte, que se consuma también deporte femenino, que se consuma fútbol femenino, y así también pues todas las partes nos beneficiamos, ¿no?, de que las televisiones, las radios, la publicidad, la sponsorización, la empresa privada, vea que hay mucho más allá del fútbol masculino y de primera división. No podemos olvidarnos del deporte base, que desconocemos, y hay chicos, niños y niñas jugando y que también les cuesta, a los clubes más modestos les cuesta muchísimo mantener a los equipos y a veces cuando pues desaparecen. Yo lo he vivido en mis carnes como futbolista hasta en 3 ocasiones, ¿no? Si es cierto que han sido 20 años como futbolista, pero hasta en 3 ocasiones la directiva trasladarnos su intención de quitar el equipo femenino, y es algo que no se puede permitir en los tiempos que corren. Incluso en las selecciones nacionales hay una importante brecha salarial entre el combinado masculino y el femenino. Afortunadamente, es algo a lo que cada vez más países están poniendo remedio, como es el caso de Noruega, Dinamarca, Australia, Brasil o recientemente Suecia. Me llamaba la atención el caso de la selección sueca de fútbol, que hayan llegado a un acuerdo, parece ser que además unánime entre ambas partes, que en la selección masculina y en la femenina
van a cobrar lo mismo. Y estamos hablando que, por ejemplo, en la masculina hay estrellas que juegan en equipos importantes a nivel europeo, evidentemente más consolidados a nivel de gran público que las que puedan jugar en la selección femenina. Pero ese paso va más allá del gesto, es gigantesco. Sin duda, y nos habla mucho más de los valores de igualdad que tienen como país que del propio deporte. Porque cuando hablamos de una selección, hablamos de una representación del Estado, de una representación de tu país. Y lo que tú estás diciendo es, bueno, ¿mi país realmente cree en igualdad? Pues la representación X de mi país no puede estar segregada salarialmente por el hecho de ser mujeres o ser hombres. Otra cuestión es, independientemente, luego en sus distintos clubes, lo que cada ficha tenga, ¿no? Yo creo que es una bonita forma de compartir con la sociedad hasta dónde tienes interiorizada la igualdad y hasta dónde la vas a superar. Estamos hablando de competiciones muy concretas, que además previamente ambas selecciones han tenido que superar una serie de competiciones para poder llegar a estar ahí. Lo mínimo es que sí, para llegar a un mundial, tanto de hombres como de mujeres, o masculino y femenino, se tiene que llegar a un nivel para competir en esas competiciones previas, y se llega, a partir de ahí, la igualdad en la competición sea lo que rige. Y si para las mujeres es difícil, la cosa se vuelve mucho más complicada para otros colectivos como las personas de género no binario, trans o intersexuales. El deporte, que evidentemente tiene una vinculación física muy importante, quizás haya llevado, y no sé si nos hemos ido equivocando o se ha ido equivocando la gente, a que la fisicidad marque a veces la normativa que rige esos deportes y con ello también esté abriendo puertas o cerrando puertas, ¿no? Escuchándote la pregunta, me viene a la cabeza el caso de María José Martínez Patiño, ¿no? Que fue una deportista, además que ganó varias competiciones, fue una deportista famosa en la época, te estoy hablando de los años 80-90, se descubrió que era intersex y claro, esto abrió un cisma porque, claro, si mal no recuerdo, a nivel cromosomático, María José tenía pues cromosomas asociados al hombre, ¿no? En plan, pero bueno, por una cuestión fisiológica, su cuerpo no reconocía los andrógenos, ¿no? ¿Esto qué debate abrió? Pues la manera en la que también clasificamos los cuerpos, ¿no? A la hora de pues, lo que estamos hablando, de desarrollar cualquier actividad deportiva. A priori, por ejemplo, con el caso de Patiño, su expresión de género era femenina, ¿no? Entonces, aparentemente es una mujer. Entonces, esto, claro, esto nos lleva a debates un poco más profundos y teóricos que nos llevan a repensar, pues bueno, entonces, ¿qué es una mujer o qué es un hombre, ¿no? Sin duda alguna no tengo la respuesta exacta que darte, pero en cualquiera de los casos me parece un tema interesante para reflexionar, sobre todo en cuáles son las mejores maneras para no dejar a nadie fuera, ¿no? En plan, intentar de ser inclusivas con todas las personas. Los Juegos Olímpicos de Tokio reavivaron el debate sobre la inclusión de deportistas que no se acogen a las definiciones estandarizadas de lo que significa ser hombre o mujer, pero es un asunto que aún está lejos de resolverse. Sin ir más lejos, hace poco, un grupo de nadadoras estadounidenses han solicitado la exclusión de la atleta trans Lia Thomas al considerar que cuenta con una ventaja injusta. Y ese reto se vuelve pirueta aún más compleja si hablamos de la inclusión de personas trans en el deporte, porque ahí ya, de hecho, hay grandes dilemas, no se sabe, pues la inclusión tiene que ver justamente con que hay mujeres que dicen, pero es que han incluido a esta mujer trans que tiene una serie de cualidades físicas que me está dejando atrás y que a lo mejor en una competición masculina no le habrían cualificado para estar compitiendo a los niveles que está aquí compitiendo conmigo. Bueno, hay todavía un barullo muy complejo y creo que ahí quizás sea de los momentos donde más se tenga que discutir, más se tenga que analizar, más tengamos que asumir cosas y a lo mejor volver a lo que tú decías de la ciencia, pero sí que es un terreno apasionante y espero que se acabe dilucidando para el bien de la inclusión general, ¿no? Yo además creo que va a ser una conversación que vamos a tener en presente muy cortito, entre otras muchas cosas porque la juventud trans viene a querer hacerlo todo. Y eso está muy bien, es decir, no viene a quedarse en unos márgenes de la sociedad y decir el espacio deportivo no es para mí. Yo soy trans, soy joven y quiero competir. Y bueno, vamos a sacar este diálogo. Que las diferencias físicas están, efectivamente, pero tendremos que ser capaces de valorarlo no sobre si somos cis o si somos trans,
sino sobre qué determinación supone una mejora o una disminución. Voy a poner un ejemplo que creo que intenta ser todo lo pedagógico del mundo, ¿no? El que en una práctica deportiva, por ejemplo, como el baloncesto, haya personas que miden más de 2 metros y lo consideramos como natural, eso tiene que ver con la hormona del crecimiento. Es una hormona, está ahí, pero en ese caso es una producción que genera una mayor altura y lo vemos positivo. ¿Por qué? Porque no la tenemos segregada por sexo. Aquí hay un estereotipo previo. Vamos, y aquí sí, vuelvo y digo, que la ciencia y la expertía de las personas que practican deporte tienen que traer una nueva baremación, pero no puede ser desde algo así como tú eras antes hombre y entonces está en mi espacio y me estás invalidando, porque las mujeres bisexuales también producen hormonas masculinas, porque hay otra serie de baremación, como puede ser la altura, el peso, que según qué prácticas deportivas intervienen más o menos, y que si quitamos o introducimos mejor, más que quitar, vamos a introducir la perspectiva de género, la perspectiva de igualdad, la perspectiva de que en una democracia no se le puede negar la práctica deportiva a nadie, y vamos a ver cómo este plato combinado necesario nuevo, rompiendo el binarismo clásico de hombres y mujeres, porque ya no existe esa sociedad. La sociedad ya reconoce la existencia de mujeres, hombres y personas no binarias, tendremos que replantear una nueva respuesta. Los prejuicios en el deporte alcanzan también a los hombres, porque igual que hay quienes piensan que las mujeres no deberían competir en deportes tradicionalmente masculinos, se da también el caso contrario, varones discriminados por querer hacer deportes más asociados al género femenino. Es el caso del canario Christopher Benítez, que el año pasado fue atacado duramente por la patinadora rusa Tatiana Navka por dedicarse a la gimnasia rítmica masculina. Todavía hay gente que sigue pensando que los chicos no podemos hacer gimnasia rítmica, pero por lo menos en lo que es en España podemos estar orgullosos de que han apostado por darnos cabida a los chicos. De hecho, poco a poco cada año se ha ido progresando en lo que es la normativa o modalidad de competiciones. Recientemente en el 2020 se aceptó la participación de conjuntos mixtos, que no estaba recogida en la normativa, y poco a poco han ido incluyendo cositas como la primera categoría. Ahora este año 2022 tendremos finales por aparatos, cosa que no teníamos y las chicas sí. Y bueno, poco a poco creo que vamos a ir avanzando en todo lo que es la igualdad en el deporte. Yo personalmente sí he recibido discriminación, ya sea por mi orientación sexual o por este deporte, que creemos que no, pero también en todos los deportes está habiendo también mucha LGTBI-fobia, que poco a poco tenemos que ir frenándola, como haciendo campañas o haciendo ver sobre las redes sociales que esto existe, que está pasando y que tenemos que cortarlo por lo sano, haciendo entender a la gente que da igual el género, el que seas chico o chica, da igual, que no tiene por qué afectar a la hora de hacer deporte, porque al fin y al cabo deporte es deporte. El tabú de la orientación sexual sigue sobrevolando el mundo del deporte. Muy pocos atletas masculinos en activo admiten públicamente ser gays. Y en el caso de la Liga Española de Fútbol, directamente no se conoce ningún caso. La LGTBI-fobia está instalada también en el deporte, de una manera más marcada en algunos lados y menos en otros, pero sobre todo, si hablamos de fútbol, en el deporte masculino pues hay una serie de problemas en cuanto a visibilidad que siguen sin estar resueltos, ¿no? En Canarias hemos podido celebrar, porque lo hicieron público, ¿no? Y así, bueno, se contaba desde la naturalidad, en el Granadilla, por ejemplo, que su capitana celebrase una boda con una de las entrenadoras del club. Y, bueno, así se vivía. La pregunta que siempre nos llegaba era, ¿esto lo veríamos alguna vez en un club masculino? Nos parece bastante imposible, ¿no? Sí, es curioso que en el fútbol femenino, pues hay mayor ahorro, pues un entorno mucho más seguro para cualquier orientación o diversidad sexual. Y vamos, y felicitar enormemente esa valentía, esa valía de la capitana del Granadilla y muchas más que viven pues en ese entorno seguro. Pues desde aquí también trasladar que en el fútbol masculino, que evidentemente por proporción pues siempre han habido, hay y habrán hombres futbolistas pues con una diversidad sexual evidentemente distinta a la heterosexual, y seguir fomentando pues que esos campos de fútbol, esos vestuarios sean libres, ¿no? Sean libres, sean tolerantes ante cualquier tipo de orientación y diversidad sexual. Seguro que lo celebraremos pronto. Que hay hombres gays bisexuales en la práctica deportiva del fútbol en nuestro país y en cualquier país es indiscutible.
por meras cifras, la pregunta sería, ¿qué está pasando que nos sorprenda, que vivamos con normalidad, que ese número de personas, que yo no sé cuantificar, se le imponga ocultar su orientación hasta que terminen de hacer ese ejercicio, de esa práctica deportiva? Y sobre todo, ¿qué le aporta eso a la práctica deportiva? Sí. ¿No? ¿Y qué le pasaría a alguien? ¿O qué cree alguien que le puede pasar si, estando en el ejercicio del deporte profesional, se decidiera a decir abiertamente su sexualidad? Bueno, la máquina del miedo funciona muy bien, ¿no?, en lo que es la coacción de las libertades individuales. Y ejemplos del pasado, donde sí han sido coartados, están. Es verdad que luego, en este caso, creo que las y los jóvenes llegan con un mensaje infinitamente más valiente, que va a hacer que volvamos a tener una horquilla que en 10 años, creo que esta conversación que estamos teniendo hoy no sea entendida. Creo que no va a llegar a ser entendida, que no se pueda entender porque a alguien le importaba no el resultado deportivo de alguien, sino a quién amaba, no amaba o sobre quién sentía atracción, ¿no? Eso creo que va a ser rápidamente superado. Y además va a ser superado sobre esa premisa, o sea, ¿qué nos aporta deportivamente? Quizás este ejemplo sirve también para explicar que el fútbol no es solo una práctica deportiva. Es una forma de enseñar unos valores y hay una parte en la que cree que esos valores van unidos, por ejemplo, algo como la homofobia. Hay en Canarias una liga arcoíris, un proyecto precioso de una liga arcoíris que justamente trabaja en favor de cambiarlo y que en su primer año ha dado unos resultados increíbles. El número de clubes que se ha unido, el número de federaciones que están apoyando, el número de estadios, de hinchadas. Y esto es un efecto multiplicador, porque es como si cuando se te quitara la venda del absurdo y de repente te entra este aire fresco y dices, ¿pero qué hago yo amargándole la vida a nadie? ¿A mí qué me aporta? Los resultados de una investigación de las universidades de Nueva York, Illinois y Princeton arrojaron un dato sobre los estereotipos de género en la infancia. A partir de los 6 años, las niñas se perciben como menos brillantes que los niños. Así, las niñas se ven con menos posibilidades de realizar según qué cosas. El patio de colegio es un sitio en el que los niños ocupan el espacio para practicar deporte, relegando a las niñas a una actitud contemplativa, oponiendo de esta manera el recogimiento y los cuidados, el silencio femeninos, a la furia, la competitividad, el ruido masculino. De hecho, aquellas niñas que se atrevan a romper este mandato de género serán consideradas como menos niñas. Esto, unido a la falta de referentes en el deporte femenino, porque el masculino es el que recibe la mayor atención, abre una brecha de género en el deporte. Tenemos que ser capaces de romper con esto, de hacer posible un mundo que viene en el que las niñas puedan imaginarse haciendo deporte y los niños cuidando, porque solo de esta manera el futuro será un poco más igualitario y un poco mejor.